Era una noche oscura y tormentosa. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de la habitación de Ethan, un joven de 24 años que se encontraba solo en casa, como muchas veces antes. Su cama, perfectamente ordenada, apenas parecía haber sido usada. La luz de la lámpara de noche parpadeaba tenuemente en la esquina de la habitación, proyectando sombras largas que se alargaban por las paredes. Ethan había intentado conciliar el sueño, pero una sensación extraña lo mantenía despierto, como si alguien estuviera observando desde la oscuridad. El reloj en la pared marcaba la 1:04 las 5 de la mañana, y la casa estaba en completo silencio, salvo por el sonido monótono de la lluvia golpeando el cristal. Sin embargo, algo en el aire parecía estar pesado, denso. Ethan, con el corazón acelerado, miraba hacia la puerta parcialmente abierta, cuando algo en las sombras movió ligeramente. Se detuvo, creyendo que su mente lo estaba jugando una broma. Miró nuevamente y al principio no vio nada, pero después vio unos ojos brillando en la oscuridad, como si alguien lo estuviera observando desde el umbral de la puerta. Algo o alguien estaba ahí. No era una figura clara, solo una presencia en la oscuridad, pero esos ojos brillaban con una intensidad que lo paralizó. Se quedaron allí, fijos, mirando fijamente, observándolo. Ethan respiró hondo, tratando de calmarse, pero no podía dejar de mirar. La figura, a medida que los segundos pasaban, parecía volverse más definida, más alta, más tangible. El miedo comenzó a apoderarse de él. ¿Debería levantarse? ¿Gritar? Pero antes de que pudiera decidir, una suave y extraña voz llegó hasta sus oídos. Ven hacia mí. La voz no era humana, más bien era un eco profundo, rasposo, como si estuviera proveniendo del mismo aire denso que lo rodeaba. Ethan intentó levantarse, pero su cuerpo se sentía como si estuviera anclado a la cama. El miedo lo paralizaba. La figura comenzó a moverse lentamente hacia la puerta, dando un paso después de otro, acercándose a él. El corazón de Ethan latía con fuerza, como si fuera a estallar en cualquier momento. Intentó convencerse de que no estaba viendo lo que pensaba, pero sabía que algo no estaba bien. Los ojos brillaban con intensidad y no podía apartar la vista de ellos. Cada vez que intentaba mirar hacia otro lado, algo lo atraía de nuevo, como si una fuerza invisible lo estuviera llamando. A lo lejos, la lluvia seguía cayendo con la misma fuerza, pero parecía que ahora un viento extraño soplaba, como si el mundo se hubiera detenido en ese preciso instante. La figura en la puerta permanecía quieta, pero Ethan podía sentir que se acercaba. El terror lo hacía sudar frío, y una sensación de presencia maligna llenaba la habitación. El silencio de la noche fue roto por un leve susurro apenas audible, pero lo suficientemente claro como para que Ethan lo escuchara. «Ven hacia mí», dijo la sombra, repitiendo sus palabras. No había forma de que fuera su imaginación. Era real, y el miedo se apoderó de él con mayor fuerza. La figura comenzó a moverse hacia él, paso a paso, con una lentitud escalofriante, como si disfrutara cada segundo de su sufrimiento. El sonido de la madera crujir al ser presionada por sus pies hacía eco en la habitación vacía. Ethan sentía que su corazón palpitaba en su garganta, y con cada paso de la figura, su terror aumentaba. Pero algo en él no lo dejaba moverse, como si estuviera atrapado en la misma pesadilla. Al mirar más de cerca, pudo distinguir los contornos del ser. Un ser alto, oscuro, con cabellera desordenada que caía sobre su rostro, haciendo que su rostro no fuera visible, pero los ojos, esos ojos brillaban con una intensidad que no podía apartar la mirada. La figura ya estaba a pocos metros de él. El peligro se sentía inminente. En un acto desesperado, Ethan cubrió su rostro con la manta, temeroso de lo que pudiera ver. El sudor frío recorría su espalda, y su mente no dejaba de gritarle que saliera de la cama, que huyera, pero no podía moverse, no podía gritar. El sonido de los pasos se hacía cada vez más cercano, cada vez más presentes, como si la figura estuviera caminando directamente hacia él, como si ya no pudiera escapar. Entonces, en un giro que parecía sacado de sus peores pesadillas, la luz de la lámpara comenzó a parpadear. En un instante, la habitación se sumió en la más absoluta oscuridad. El aire se volvió helado, casi insoportable. Una neblina extraña comenzó a llenarlo todo, y el aire, normalmente fresco, ahora parecía denso, pesado, imposible de respirar. La sombra que antes había estado en la puerta, ahora estaba dentro de la habitación. Y Ethan, con el rostro aún cubierto, pudo sentir su presencia acercándose con cada segundo. El miedo lo mantenía inmóvil, y en ese momento, la sombra emitió una risa baja,
profunda que resonó en cada rincón de su mente. Algo en su interior sabía que ya estaba demasiado tarde. La figura ya estaba demasiado cerca. La sombra, ahora completamente visible, comenzó a hablar. Su voz era como un eco de lo más profundo de la oscuridad. «Eres mío», dijo, cada palabra pesada, con una amenaza que parecía rebotar dentro de la cabeza de Ethan. La figura se inclinó hacia él, y Ethan, aunque quería huir, no podía moverse, no podía escapar. Las palabras se repetían en su mente: «Eres mío». El miedo de Ethan ya no se podía controlar. Su corazón latía desbocado, pero su cuerpo permanecía inmóvil, como si estuviera siendo controlado por una fuerza ajena. La figura extendió una mano larguísima, con dedos largos y finos que parecían más sombras que carne. El aire se volvió denso y frío, como si la misma vida estuviera siendo extraída de su cuerpo. La figura tocó su rostro, y el frío que emanaba de ella lo recorrió hasta lo más profundo de sus huesos. «Nadie escapa del abrazo de la sombra», susurró, mientras las sombras lo rodeaban cada vez más. Ethan intentó gritar, pero su voz fue sofocada por el terror. El miedo lo había absorbido por completo, y ya no podía hacer nada más que esperar el final. La figura comenzó a reír. Ethan, ya casi sin fuerzas, solo podía escuchar la risa retumbando en sus oídos, aplastando sus pensamientos. Era una risa burlona, como si todo fuera un juego macabro para la sombra. La figura dio otro paso hacia él, y cuando sus manos alargadas tocaban su piel, el frío lo invadió completamente. La luz que antes parpadeaba ahora se apagó por completo, sumiendo la habitación en la oscuridad absoluta. El silencio que siguió fue aún más aterrador, porque no sabía si estaba soñando o si la sombra ya lo había llevado a otro lugar. De repente, todo se apagó. La figura desapareció en el aire, dejando a Ethan completamente solo en su cama. Se levantó lentamente, temblando, mirando a su alrededor, esperando encontrar alguna explicación. Pero la habitación estaba exactamente igual que antes, como si nada hubiera ocurrido. El reloj en la pared seguía marcando la misma hora, 1:45 a.m. Ethan respiró hondo, tratando de calmarse, pero algo en él le decía que la figura no había desaparecido realmente. Algo estaba mal, muy mal. Salió de la habitación rápidamente buscando algo, cualquier cosa que lo tranquilizara, pero al girarse, vio como la puerta de su habitación se cerraba violentamente, con un sonido ensordecedor que hizo eco en todo el pasillo. Los pasos comenzaron de nuevo, retumbando a lo largo de la casa, acercándose más y más, como si la sombra lo estuviera siguiendo. El miedo regresó y no podía escapar. Ethan nunca fue encontrado. La policía investigó, pero no encontraron rastro alguno de su desaparición. Su cama estaba perfectamente ordenada y no había señales de lucha ni forcejeo. Todo estaba en su lugar. Sin embargo, algo extraño apareció en la pared de su habitación. Un mensaje garabateado, difícil de leer, escrito con lo que parecía ser sangre. El mensaje decía: «El que mira a la sombra nunca se escapa». Si te ha gustado esta historia y el terror te ha acompañado hasta el final, no olvides dejar un like para mostrarnos tu apoyo. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte más relatos espeluznantes como este. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Recuerda, la sombra siempre está cerca.